Hola, buenas madrugadas. Listos estamos para salir de viaje. Nuestro destino, esos mundos desconocidos que existen ahí afuera. Y de paso, llegar hasta ese lugar, justo el lugar donde nos escuchas. ¿Estás a gusto con nosotros? Yo, a gustísimo. Ricardo Bru, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer que estés de nuevo en el programa. Bueno, para mí es el día grande. El día que vengo a ver a Miguel es el día grande. ¿Cómo eres? Pues la verdad. Llevas muchos años en esta historia. Eres uno... No sabía que te estabas en el libro Guinness de los Récords por haber hipnotizado a 121 personas al mismo tiempo. Sí, pero eso ahí era joven, ¿eh? Ahí era joven. Sigue siendo joven, seguimos siendo jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Vienes de dar una conferencia aquí en Madrid, una charla, sí, ¿no? En el Salón de las Artes Adivinatorias, y hemos hablado de progresión. Siempre que este señor viene aquí a Madrid, se acerca por aquí. Vives en Gerona, ¿no? Girona. Sí. Se acerca por aquí, planteamos hacer algún tipo de experimento. Lo hicimos en nuestro estudio de abajo de música con un montón de personas. Esta noche vamos a dar una vuelta de tuerca más todavía para hacer algo. Me parece muy bien. ¿Y quieres que participen nuestros oyentes? Sí, porque las personas estos invitados, o sea, yo que soy invitado, invito, aquí todo el mundo se invita. ¿Esta es tu casa? Sí. O sea, que puedes traer a quien quieras, sí. Pero... Pues hemos traído a personas que una especial afinidad para escoger alguna de ellas, para hacer un tránsito de regresión-progresión, ¿no? Y entonces, en ese momento, eso puede ser transmisible. Vale, o sea que puede participar la gente, nuestros oyentes. Y tanto. Déjame que les salude. María Jesús Miras. Buenas noches, María Jesús. Buenas noches. Pilar Pardo, hola. Hola, buenas noches. Brasilera. Brasilera eres. Sí, son Qué bien. José Antonio San Segundo, buenas noches. Buenas noches. Y saludar a Luis Monzón Sinaris. Buenas noches. 4 conejillos de indias que van a servirnos para hacer la experiencia que vamos a plantear esta noche. Pero dime una cosa, tú me has regalado un libro que no sabía que existía, mágicamente se llama, que son algunas de tus experiencias. Todavía en Egipto, cuando vamos por allí, ¿se acuerdan de un señor grandote? Y gordito, sí, yo eso no lo digo. Puedes decirlo. Con barbas, que de repente se metía en la pirámide y hacía extrañas experiencias allí. Sí. Has hecho unas cuantas, ¿no? Sí, hombre, yo, según la época de que Hawass estaba en Giza, porque ya dejó de estar, Sergio Hawass tenía el récord de permanencias nocturnas en la pirámide, 26. Permanencias nocturnas dentro Permanencias nocturnas, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Eso sí. Cámaras de descarga, esas cosas. Sí. ¿Y qué hacías ahí dentro? Pues experiencias psíquicas. Iba con mi escuela y, por ejemplo, preguntábamos si había algo más que teníamos que percibir, conocer. Dentro de la pirámide. Dentro de la pirámide. ¿Y te contestaba alguien? Sí, iba con un grupo de sensibles. De hecho, grabamos muchas psicofonías. Cogimos teleplastias que publicamos en una revista de tirada nacional. Y además nos dieron mensajes como para construir una baraja de cartas. Sí. Pero eso tiene mucha... no sé cómo decirlo, validez, tiene consistencia el hecho de que alguien que dice que es, ¿cómo lo has llamado tú? Gente que tiene poderes, que se meta en la pirámide y diga, estoy conectando con, yo qué sé, con Keops que está apareciendo aquí. Eso tiene validez científica, tiene peso. Voy a ser muy crítico esta noche contigo, ¿eh? Como siempre, te lo he dicho. Pero, a ver, tiene validez porque la ciencia experimental se basa en experimentar y llegar a conclusiones. Yo puedo demostrar que parte de los mensajes que me dieron ahí dentro, he podido construir una baraja que además, haciendo la simbología comparada, es demostrable que pertenece al auténtico tarot egipcio. Eso es así. Ya. Un día, no sé si te lo he contado, estábamos allí, alguien cantó dentro de la pirámide, una amiga mía que es cantante increíble. Terminó... resonaría. Sí, no, pero terminó de cantar. Y cuando había transcurrido un tiempo, no era evidente, hay un eco, hay resonancia, un eco, sí. Se escuchó una voz desde uno de los ángulos de la parte de arriba de la pirámide, que repetía la canción que había hecho esta persona, pero con un tono todavía más agudo, sí. Y si ella había cantado 3 estrofas, lo hizo 4 o 5 veces. ¿Qué era aquello? Nosotros pensamos, no hubo explicación, evidentemente, nadie de los que estábamos allí, que era muy poca gente, lo hizo. Era como si un ángel de repente hubiera escuchado la canción y hubiera repetido esa canción que estábamos haciendo allí dentro. ¿Qué era? ¿Qué hay dentro de la pirámide? Energía. Y te quedas tan tranquilo. Pero es que la energía es inteligencia. Nosotros somos energía. La vida es energía. El planeta es energía. La energía lo es todo. Somos partes de una estrella. Si decimos energía, estamos hablando de nosotros.
Yo recuerdo, cuando nosotros apagábamos la luz sobre las 3 de la mañana, que es el momento del viaje de Ra a través de la noche, apagábamos la luz y grabábamos cosas. Me creo lo que me has dicho y además añado... Había testigos, muchos, bueno, unos cuantos testigos. Sí, y añado, además, mensaje inteligente. Es decir, no respuestas cualquiera. No una respuesta a una cantinela, no. Sí o no. Sí o no. Ya. 2:16, este es nuestro invitado. A veces es duro, tumba a la gente haciendo hipnosis. Vamos a vivir una experiencia con él. Queremos viajar hacia atrás, por un lado, y luego, no sé si se puede viajar hacia el futuro. Pero antes, esa introducción que os va a dar algunos datos. A veces hemos hablado, Ricard, de la hipnosis, pero quedan un montón de cosas. Quizás hasta que no lo vives o no eres estás metido dentro de esa experiencia y la puedes vivir en primera persona, es muy difícil explicar. ¿Estás realmente dormido? Primero, ¿cómo se induce? Es decir, a través, no hay, como decía esta introducción, no hay poderes mágicos. Es otro tipo de cosa. Sugestión, inducción, lo llamáis, ¿no? Sí, inducción está muy bien, sugestión mejor, porque sugerir, persuadir, es algo que hacemos, pero no se hace solo mediante una palabra más o menos ágil. También hay el estímulo táctil, también hay la convicción, que de alguna manera también manda energía, convence. Y a partir de ese momento se rompe ese velo de Isis que es la crítica, y sin crítica cualquier mente es brillante. ¿Sí? Sí. Se rompe la crítica quizá del consciente, que es la que te impide hacer cosas, ¿no? Claro, la que dice no puedo, no seré capaz, yo esto no puedo hacerlo, esto no me lo creo. Si quitas todo eso, somos únicos. Y eso lo hace la hipnosis. Ya, el poder de la palabra también influye mucho. Sí, el poder de la palabra lo es todo. Este es un medio que utiliza la palabra. Y las palabras curan, pero también matan, claro. 900-137-137 nuestro teléfono, 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Saludar a un montón de gente que estamos viendo. Tenías que ver nuestro globo terráqueo en México, en Dinamarca, en montones de lugares del mundo se conecta gente para estar escuchándote en este momento. ¿Qué se puede conseguir con la hipnosis? ¿Qué has conseguido tú? ¿Se utiliza como una terapia? Sí. Para quitar traumas, etcétera, etcétera. Dejar de fumar, dejar de beber, ayudar a las personas en sus estudios y también hábitos, por ejemplo, perniciosos, el grupo fóbico, claustro, ágoro, todo esto. ¿Y lo más bestia que tú has hecho con alguien en hipnosis? Que una persona que tenía... Eso es lo más fuerte que a mí, o al menos que a mí me ha sacudido. Una persona que tenía parálisis histérica, pues volviera a moverse, ¿sí? A andar, sí, pero era histérica, no hablo de sección medular ni voy de milagrero, no. Había un shock que había hecho que esta persona no se moviera de su cama. Y conseguí que se levantara conmigo. Fue emocionante. Lo recuerdo y eso sí me impactó. ¿Cuántos años llevas haciendo hipnosis? 30. 30, unos cuantos ya. Sí. Se utiliza para otras muchas más cosas cada vez, desde que se descubrió que debió ser una especie de, no sé, como descubrimiento mágico, ¿no? El hacer que el individuo entrara en ese tipo de estado, ¿no? Sí, pero mira, yo, porque sé que a ti te gusta que yo dé mi opinión, conforme voy haciendo años con esto, me doy cuenta que la hipnosis despierta. Te lo he dicho alguna vez, no duerme. La hipnosis despierta porque normalmente estamos hipnotizados. Estamos en hipnosis. Entontecidos. Todo el día. A través del bombardeo de tantas cosas, a través de códigos morales reprimidos, a través de frustraciones. Y muchas veces, después de una sesión de hipnosis, la gente siempre me manifiesta que está mejor, aliviada y despierta. ¿Y por qué despierta? Porque no tiene inhibición. Esa inhibición que no le hace que en fin, de alguna manera le reprime constantemente la vida diaria. Ya. Lo de siempre que se ha preguntado, ¿uno puede bajo hipnosis hacer cosas que van en contra de mi ética? Es decir, matar, robar, hacer cosas que van en contra de tu... Nunca, pero atención al hipnotizador ahí. O sea, de entrada no, jamás
pero a no ser que sepas vender el producto engañando al sujeto sobre el resultado final. Entonces ya eres un perverso maquiavélico. Ya. Pero claro, este sería el riesgo, ¿eh? Ya. Estoy recordando asesinos hipnoprogramados, lo hemos hablado algunas veces en el programa. Sí. Se le metía un tipo de clave y se han hecho experimentos en muchos sitios, agencias incluso, de seguridad. Pero ahí va un elemento más, droga. Ya. Droga. Además de la hipnosis, del condicionamiento hipnótico, químico. Sobre todo químico, no tanto hipnótico exclusivo. Químico sí, porque a partir de ahí paralizas las vainas de mielina y lógicamente produces alteraciones sinápticas muy, muy importantes. Ya. ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado? Sí, todo el mundo, pero no en el mismo tiempo. Todo el mundo, pero no en el mismo tiempo, y además no todo el mundo quiere hacerlo. De todos los que lo quieren hacer, todo el mundo es hipnotizable. De todos los que lo quieren hacer. Es decir, que tiene que haber una aceptación por tu parte entonces, ¿no? Sí, es algo que tú abres la puerta para que entren en tu casa, pero la tienes que abrir tú. No te la abren, no te la fuerzan, ni le dan una patada y dicen, aquí entro yo. No, eso no. Y uno se entera cuando ya has entrado en el trance. ¿Uno es consciente de todo lo que está ocurriendo o tú pierdes la conciencia? La conciencia jamás se pierde, pero sí se restringe, se inhibe, se distorsiona, se disocia sobre la realidad de los factores, y eso es distinto. 2:24, seguimos adelante. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Una de las aplicaciones de la hipnosis en nuestros días es viajar hacia el pasado. Incluso hacia un pasado lejano, donde, según dicen, se alojan recuerdos de vidas anteriores. Se trata de una moderna terapia que pretende sanar recuerdos del pasado, incluso de otras vidas que nos afectan en la actualidad. Fobias, miedos incontrolados o inconscientes pueden ser la causa de problemas en la actualidad. Para ello, se utiliza la hipnosis. Pero si se puede viajar hacia el pasado, ¿se podrá hacer hacia el futuro? Esta noche, de la mano de nuestro invitado, vamos a intentar averiguarlo. Ricardo, una de las experiencias que yo he visto que se hacen muy a menudo con esta historia es ir hacia atrás. Hacia atrás, sí. Hacia otras vidas. Eso significa... No, matiza si quieres o te pregunto. Hacia otras vidas, no, hacia atrás sí. Hacia otras vidas, comillas. Hacia otros recuerdos, vale. Hacia otros planos de existencia, pero hacia otras vidas tan textual, tengo que decir que no, pues después me riñes, y con razón, no podemos garantizar que son otras vidas, porque el premio Nobel... Vale. Mínimo. Significaría que existe la reencarnación y eso no lo podemos asegurar todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a decir cosas, esos recuerdos, incluso desde antes de haber nacido? ¿Qué está pasando ahí? ¿Usted está en otra dimensión? ¿Has conectado con recuerdos, no sé, del acásico o del inconsciente colectivo? Todo eso juega, pero nuestra mente es una antena. Estamos en la casa de la radio. Nuestra mente también es radiofónica sobre pervivencia de esas voces que ya existieron, porque también es energía, y hay mentes que ya han vivido, que han dejado un legado, y somos capaces de captarlo. Pero todo lo que captamos nos pertenece, interrogante, ¿es nuestro? Vale, es válido, y además muy impactante, y hay que decirlo, pero ¿es nuestro? Eso es mi interrogante. 2:27 y 28 casi, 1:28 en las Islas Canarias. ¿Qué vamos a hacer hoy con nuestros cuatro invitados que tenemos aquí? Sí, han venido porque han participado en unas jornadas, y yo empezaría con haciendo una pequeña regresión y después programar hacia un futuro inmediato. No muy lejano, 2012. Para ver qué ocurre en esa fecha paradigmática. ¿Necesitas un micrófono inalámbrico entonces para pedírselo a nuestros compañeros? ¿O te vale así?
Bueno, intentaré hacerlo tal cual, tú me dices si se me oye bien. Ya, vale. Y vamos a iniciar. Y por cierto, como antes me has dicho, sí, que esta vez la otra vez era un estudio grande y era tal. Pueden participar desde casa. Nuestros oyentes. Porque yo estoy convencido de que la corriente energética que yo voy a provocar puede salir de estos micrófonos y llegar a las casas. Yo invito a la gente que esté cómodamente sentada, que no esté conduciendo el tráiler, ¿verdad? Sino que está cómodamente sentada, que siga las indicaciones y que experimente. Y para ello daremos una señal, algo que nos pondrá en sintonía aquí en el estudio de Radio Nacional de España y en su casa. ¿Qué es eso que cómo suena, Es un dorsha tibetano. Esto se pone en las puertas y en las lamaserías. De alguna manera, al entrar lo tocan. Vamos a tocarlo sobre la cultura que más se entiende de la mente, la cultura antigua y casi también podríamos decir moderna, para abrir esas mentes, esos espacios. Si la gente está preparada y está cómodamente sentada, podríamos empezar. Pues cuando quieras, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Déjame que pongamos un poquito de música. Tenemos a los 4 invitados aquí. Repito, el teléfono 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtv.es, y si queréis participar, aprovechar. Va a ser curioso. Esa sensación de dejarse suelto y de descansar va a aumentar. Tú, Luis, que te estoy tocando, estás ahora completamente concentrado. Completamente concentrado. Atenta, la sensación de descanso y de relajación es muy intensa, muy profunda, muy suelta. Todo tu cuerpo está suelto. Y ahora, a partir de este momento, tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa, os relajáis pensando en la frente, los brazos, la espalda, todo el cuerpo, sintiendo que la sensación de descanso y de relajación va a ir aumentando más y más, tanto que está todo muy pesado, suelto, muy pesado. Sensación de pesadez, de dejarse ir, de soltarse, cada vez más intensa. Tú que estás en casa, piensas en tu mano derecha está distinta, floja, sin tensión, suelto, muy suelto. Y conforme todo está suelto, todo se afloja, todo está sin tensión nerviosa, vamos a empezar a dar una orden concreta, que es, primero y antes que nada, viajar en este espacio-tiempo de pasado. Y nos vamos a ir a ese pasado. ¿Me dejas un segundito que cuente lo que ha pasado? Estaban los 4 invitados que tenemos aquí, enseguida les ha hecho unos cuantos toques y están pues con los ojos cerrados, cabeza abajo, como ya entrando en esa especie de trance. Hay que decir que previamente se había hecho un trabajo con ellos, por eso ha sido así de rápido. Cuando quieras, Ricardo. Invito a los oyentes que a través de este sonido nos sigan esta experiencia. Buscamos esa parte más remota, más antigua. Muchos años atrás, la infancia. Somos nosotros mismos, pero cuando teníamos apenas 5, 6 años de edad. Cuando yo cuento hasta 3, quiero que penséis en ese momento tan concreto. Estáis jugando y pasando muy bien ese momento de 5 años y estáis jugando con algo que os divierte mucho. Tenéis solo 5 años, atentos. 1, 2, 3. ¿Qué estás haciendo? Juego con la arena. Estás jugando con la arena. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? En la orilla. Me mojo con el agua. Te estás mojando con el agua. Sí, ahora hay un amigo tuyo cerca. Hay un amigo tuyo cerca. Juega. ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Cómo se llama? Hola, Andrés. Andrés. ¿Quieres jugar conmigo?
Oye, mira, Andrés te tira agua. No me tires, no me gusta. Ay, qué incómodo. Ay, paso frío. Sí. Mamá, paso frío. Tráeme la toalla. Ay, te voy a tirar arena. Sueño. Hemos estado en ese momento. Uno de ellos ha entrado rápidamente en ese vocablo. Está viviendo los 5 años. A partir de ese momento, nos trasladamos a otro momento. Espera, ¿le cambiaste la voz y todo, Ricard? Un poquito. Les cambia un poco la voz. Porque en ese momento su mente está trabajando en esa hipermenesia, buscando, agudizando y por lo tanto afectando a las cuerdas vocales. Ya, sigue, es sigue. lógico. Ahora es un momento muy dulce, muy tranquilo. Tienes unos 10 años y hay algo muy bonito. Al contar hasta 3, notas ese momento y hablas con alguien. Para ti es un momento muy bonito. 1, 2, 3. ¿Qué está pasando? Ay, estoy con mi abuelita. ¿Y qué haces con tu abuela? ¿Qué estás haciendo con tu abuela? Merendando con ella. ¿Sí? ¿Qué meriendas? ¿Qué estás merendando? Chocolate. ¿Y dónde Pasta. estás? ¿Dónde estás? En su casa. En su casa. Atenta. Ahora dile lo mucho que quieres a tu abuela. 1, 2, 3. Abuelita, cuánto te quiero. Porque eres tan dulce. Te quiero mucho, mucho. Atenta. Sueño. 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 A ti que te estoy tocando. A ti que te estoy tocando. Estás viviendo un momento especial. Tienes solo 3 añitos. Eres muy pequeña. Y algo viene a tu mente. 1, 2, 3. Cuéntame. ¿Cuántos regalos? ¿Cuántos regalos? ¿Regalos? Muchos regalos. ¿Qué pasa con esos regalos? Es Navidad. Hay muchos regalos. Pero Un hay algo. piano. Ahora quiero que sientas exactamente ese momento. Ese momento. Y hablas ese momento. Y tal como hablabas, de la forma que hablabas. 1, 2, 3. Cuéntame. Muchos regalos. Qué bonitos. Muy bonitos. Qué ilusión. Ay, qué bien, qué bonitos. Me gustan todos. Me Sueño. encantan. Sueño. 3 años. 3 años. Solo 3 años. Atento. Un poco más. Estás sobre 9 años. ¿Algo te preocupa? ¿Qué te preocupaba a los 9 años? 1, 2, 3. La comunión. ¿Qué pasa en la comunión? Tengo que hacer la comunión, la haré bien. ¿Te da miedo la comunión? ¿Tienes miedo de la comunión? No, quiero hacerlo bien, no defraudar a nadie. ¿Por qué vas a defraudar? Lo hago solo, mis compañeros lo hacen en otro sitio. Y yo lo hago solo en el colegio. Solo en el colegio. Sueño. Miguel. Un momento de cada uno, de cada espacio, recordando rápidamente, porque son gente trabajada, gente que yo en estas conferencias los he podido trabajar. Por eso Les voy a sí, dar sí, una Ricardo. orden genérica. Quiero que se pongan a primeros días del año 2012, que dejen que su mente, que dejen que su nivel psíquico perciba no lo concreto, sino el halo. Estamos a primeros de año del 2012. Hemos ido hacia atrás, ahora se trata de viajar hacia adelante, a ver qué es lo que Progresión. puede. Cuando quieras, 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Al contar hasta 3 vamos a navegar hasta los primeros días de enero del año 2012. Cada uno será él. Cada uno sentirá por él. Y habrán cosas Del que os 2000, llamarán más la atención. enero has dicho, del 2012, o sería diciembre del 2012. Bueno, quería empezar por enero. Vale. No tenemos mucho tiempo, eso ya sabes. Pues avanzamos un poco más. Sí.
enero, febrero, marzo. Estamos llegando al otoño. Noviembre. Diciembre del 2012. Diciembre del 2012. Atentos. Conforme os vaya preguntando, me diréis qué sentís. ¿Qué veis? ¿Qué percibís? Atento. 1, 2, 3. Estás ahí. Diciembre del 2012. ¿Qué está ocurriendo? Hay como un torbellino. ¿Un torbellino? Como con un planeta, pero de metal. Parece como un trofeo. Una copa del mundo. O algo así. ¿Un trofeo? ¿Una copa? Y se mueve alrededor arena. O un torbellino de viento. A ver, arena. ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás tú? No lo sé. Solo veo eso. Solo eso. A ver, ahora, céntrate. Céntrate un poco más. Más todavía. Quiero que te veas a ti mismo en diciembre del 2012. Atento. 1, 2, 3. ¿Qué ves? Parece un río. ¿Río? Un momento. Estoy en Londres. Estás en Londres. En Londres. ¿Y Sí. qué haces en Londres? Estoy como en un... Hay un río fuera y estoy como en una sala muy grande, como en un museo. Estás Y hay en- una copa. Una copa dorada. Vuelve a salir una copa. ¿Qué es esa copa? Es como un trofeo deportivo. ¿Lo has Que- ganado tú? No, está en una vitrina. Estás viendo ese trofeo. Estás en Londres. ¿En Londres? Sí. Y es diciembre del 2012. ¿Y el río? Es el Támesis. Ah. Sí, además se ve los barcos turísticos. El London Lo estás Eye. viendo ahora, Sí, ¿lo sí, ves sí, bien? Sí, el London Eye, sí, Sí. se ve. ¿Sí? Se ve perfectamente. Estás en diciembre del 2012. Ujú. Sí, yo pasé. Estás atenta. Sigues sintiendo, pero no hablas. Estás en diciembre del 2012. Cuéntame. 1, 2, 3. Pues no me gusta. ¿Eh? No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Pues la soledad que hay ahí. ¿Dónde estás? No sé. Hay naturaleza, pero mucha desolación. No me gusta. Estoy triste. ¿Tú estás sola? Sí, ¿Estás sola? sí. ¿Está tu marido cerca? No. Ha pasado algo malo y se han ido. Se han ido. ¿Estás en el lugar donde vives? Sí. Sueño. Después, Miguel, el lugar donde vive, creo que deberíamos... Luego lo contamos, sí. Sí, Mm. atentos. Diciembre del 2012. ¿Te ves a ti mismo? 1, 2, 3. ¿Qué ves? Yo me veo feliz. ¿Te ves feliz? Me veo ¿Qué riendo. estás haciendo? Estoy con mi mujer en casa. Estamos riendo. Y estamos bien. Me siento bien. Sigue contándome. Es una conversación amena. Estamos en fiestas y es un buen momento. Hemos repasado el año, está todo bien. Siento que hay felicidad en nosotros. Ahora, todo es sueño. Pero tú no. Tú estás en diciembre del 2012. Algo viene hacia ti. 1, 2, 3. Cuéntame. Estoy en la playa. ¿Y qué? ¿Con quién estás? Hay mucha gente, hay mucha gente. Estoy en Brasil y estoy muy feliz. Hay mucha gente. Hay amigos. Bien, cerca. ahora contaré hasta 3 y les hablas en portugués, como es tu idioma, y te muestras y hablas con ellos. 1, 2, 3. Adelante, háblales. Que legal. A gente vai ficar a noite inteira aqui. Eu quero mais cerveja. Até amanhã de manhã.
¿Te dicen algo? Que bom. ¿Te dicen algo? Cuéntamelo. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Eu quero ver os fogos. Sueña. 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 Al contar hasta 3, todos salimos del trance. Todos nos encontramos bien, tranquilos y relajados. No hay tensión. No hay problema. 1, 2, 3. Sintiéndonos bien, 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 bien. Déjame que pongamos un recordatorio, un segundito. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche queríamos hacer una prueba con Ricardo Bru de esos poderes que tiene la hipnosis, esa potencia que tiene la hipnosis. Preguntaros, María Jesús, Sí. ¿tú te has sentido que estabas en un lugar muy desolado? Hay que decir que te encuentras bien, desde nada. Sí. Yo no sé cómo... Bien. No sé cómo aguantáis con la cabeza así como estabais ahí hechos polvo tanto tiempo y... Bueno, yo en ese momento no noto ni incomodidad ni que me duela nada. No eres consciente de lo que pasa a tu alrededor. No. Pero decías que estabas en un sitio muy desolado. Hay que decir que tú vienes de Lorca, ¿no? De ese lugar Sí. que se vivió ese terremoto. Quizá haya sido un recuerdo, espero que no ocurra nada de 2012 de nuevo, ni en Lorca ni en ninguna parte, ¿no? Evidentemente es un estudio, es una experiencia, es una investigación, pero no asociemos. La soledad puede ser porque ha ocurrido algo, pero también puede ser porque se siente sola por algo. Puede haber muchas causas. Ya. Pilar, ¿cómo estás? Si quieres decir algo, te dices algo, María Jesús. ¿Qué si quieres añadir? Bueno, yo quería apuntar que, por ejemplo, no sé si tiene alguna influencia en mí el haber pasado el terremoto, pero puedo decir que yo no lo viví directamente porque me encontraba afuera. Yo llegué, sí, a los posiblemente 10, 12 minutos de haber pasado, Ya. con lo cual yo tampoco viví la experiencia del movimiento de tierra, ni eso no. Vale. Pilar, ¿cómo estás tú? Muy relajada, muy bien. Estabas en Brasil, eres brasilera, ¿no? Sí, Y estabas en Brasil en una playa y decías que no querías, que querías más cerveza y que no querías volverte de allí, ¿no? ¿Estabas a gusto? Es como que... No querías ficar... Que quería... Hay gente que me decía, ¿ves más gente? Sí, estaba con más gente, pero que alguien se quería ir a alguna fiesta o a algún sitio, pero yo me quería quedar a ver los fuegos. Es como algo... ¿Te sentías...? Yo me he visto en la playa de Copacabana, o sea, es que sí, muy feliz, yo estoy muy a gusto. Muy relajada. José Antonio, tú te sentías muy bien. Sí, muy bien. Sí, la imagen era ella y yo, mi mujer y yo, y departiendo en la mesa, en la cena, me veía la habitación Navidad, nuestra, quizá. Sí, y con mucha risa y mucho sentimiento de felicidad y de dicha. Sí, Ya. sí. ¿Te encuentras bien? ¿Te encontrabas a gusto entonces y te encuentras ahora bien? Ahora Sí. bien, ¿no eras consciente de lo que sucedía a tu alrededor? Esos ruidos que hacía Ricard con... Sí, llegaba el sonido del gong. Llegaba. Sí, lo que me ha costado mucho es volver a... O sea, estaba muy a gusto, que no quería salir. Eres de Lorca también, ¿verdad? Sí. Bueno, no nos queremos olvidar de que Lorca vivió ese terremoto y todavía hay mucha gente necesitada allí, ¿verdad? Sí, hay mucha necesidad de ayuda. Hablamos con el alcalde, no recordará su nombre, Francisco Joder. con Francisco, y quizá nos comprometimos a hacer un programa un poquito más adelante, quizá para primavera, para seguir recordando que Lorca también existe. Pues, Luis, gracias. es un placer, será un placer. Tú estabas en Londres. En Londres, sí. El 2012 son las Olimpiadas en Londres, me dicen mis compañeros. Quizá estabas viendo alguna copa, alguna historia de un trofeo. Es posible, sí, pero me he notado ahora ya, sintiéndolo por dentro, que estaba como en un museo, pero no había nadie. O sea, estaba como muy solitario, se oía el eco de los pasos, yo podía sentir esa sensación y miraba una copa dorada, pero había arena, y ahora lo más bien lo veo como que la urna estaba rota y se había inundado como de polvo, no era arena, era polvo. Como si hubiera ocurrido algo en ese museo. Sí, sí. Y en la anterior experiencia te sentías como un niño pequeño que estabas en la playa. ¿Lo recuerdas? Uno recuerda, Ricardo, Todo. las experiencias. Todo. A no ser que tú le digas que no lo recuerdan, lo tienen ahí. Si no lo recuerdan, simplemente no lo cuentan. Pero siempre lo recuerdan, no se Ya. borra nada. Ya.
¿Recuerdas esa experiencia de niño? Sí. En la playa de Ibiza, además, en Talamanca. Sí, lo recuerdo. ¿En Ibiza? Sí, en Ibiza, y soy ibicenco. Ah, mira, como nuestro compañero también va mucho por ahí. ¿Y había un niño que te molestaba? Sí, Andrés, que además era un amigo mío, pero hacía mucho tiempo que no pensaba en él. No sé, yo he podido sentir, ¿no? La arena, todo, es curioso. Y uno cuando hace esto, decía Ricardo, que es como si se abriera la mente. Se abre y se da comunicación. El hecho, ¿no?, que a través del sonido, ¿no?, hayamos impartido esas vibraciones. Puede ser que, yo no sé, estoy convencido que habrá no uno ni dos, sino mucha gente que quizá ha percibido, no ese amigo de Luis, pero quizá un amigo también entrañable, es decir, es como una resonancia. Vale, vamos a volver a pedir el teléfono para que nos vayan contando experiencias. 900-137-137 nuestro teléfono, a ver qué habéis sentido si estabais por ahí viviendo la experiencia. ¿A ti te ha gustado, Ricardo? Estamos en antena, ¿eh? A mí me ha gustado y siempre me gusta estar en esta casa. Entonces, cada vez que vengo a esta casa me gusta más. Me está cogiendo la monodependencia de venir a ver a Miguel Blanco en Espacio en Blanco. Esta es la casa de la radio y es la casa de todos. Si se hace esto, si se practica, si se afina, uno puede llegar a conseguir muchas informaciones. Sí, pero de verdad que es la primera experiencia que hacen, porque la experiencia que hemos hecho a nivel colectivo en el Salón de las Artes no era individualizada, era colectiva. Ya. Esa es la primera. Yo espero poder trabajar con ellos una temporada, te contaré, y llegar a datos, por ejemplo, a mes vista, a 15 días vista, no la lotería y esas cosas, sino cosas más sustanciales, y poder empezar a comprobar. Progresión hipnótica comprobando hechos y datos. Ya. Jesús, cuando tú ibas a ese futuro, ¿lo veías claramente en tu mente? ¿Lo estabas viviendo poderosamente en ti? Lo vivía y lo sentía. O sea, yo sentía la angustia, soledad. Recuerdo perfectamente que era mucha desolación, había naturaleza, pero como me recordaba como el otoño, árboles sin hojas, la hoja caída en el suelo, y sobre todo un sentimiento de soledad y desamparo. Ya. Y lo vivías como si me estás viendo a mí ahora y viviendo sí, perfectamente. Con esa claridad. ¿Te pasaba igual a ti, Pilar? Sí, es que sientes la emoción. Yo estaba muy emocionada porque tengo muchas ganas de ir a ese sitio que hace tiempo que no voy y era muy real, muy real. ¿Cómo se puede explicar esto? Es muy fácil, entonces se me viene a la mente, ¿no? Transportas a la mente a un lugar, lo vives como si fuera realmente. Eso significa que esta realidad que vivimos no es tan real como parece, que hay otras muchas y que quizá con la hipnosis se puede entrar. Tenéis que ver la cara que está poniendo Ricardo. ¿Se podría? También utilizando esto nos pueden controlar los poderes de una manera increíble, ¿no? De estar haciendo vivir en la Matrix, ¿no? En una ilusión, ¿no? En Maya, que decían tus amigos los orientales. Es que solo puedo estar de acuerdo en que la realidad no es la que es. Hay otra realidad. Los que me explicaron un día, y todavía no lo he entendido del todo, pero empecé a entender, es cuando en las conferencias tibetanas me hablaron de la vacuidad. Cuando me empezaron a hablar de la vacuidad, es decir, desprender la naturaleza, vamos a decir, errónea o imaginaria de las cosas y sacarles todo el contenido, empecé a entenderlo. Y realmente con la hipnosis, ahora lo que estamos haciendo es despertar a 4 personas, todo su potencial psíquico que lo tienen, pero que simplemente está dormido. Y viajamos a diferentes campos de realidad, es cierto. Pero ¿qué ocurre cuando viajamos de una realidad a otra? Que creamos causas y dependencias. Y automáticamente la energía es real. ¿Tú hoy has vivido, María Jesús, una experiencia de telepatía? Sí, ha sido esta tarde con el ejercicio colectivo, que comentaba antes, colectivo. Pues una de las imágenes que he visto una amiga que casualmente hace unos 4 meses que no tengo noticias de ella. Nos hemos ido distanciando sin motivo aparente. Y bueno, la he visto en el ejercicio, La veo mentalmente, le he sonreído con mucho cariño, porque además la quiero mucho. Ella me ha devuelto la sonrisa
que siempre me devuelve con mucho cariño también. Ajá. Y bueno, eso ha quedado ahí. Curiosamente, había pasado media hora, posiblemente, estábamos tomando un refresco, suena mi teléfono y era ella que me llamaba, y entonces me dice, bueno, es que no sé por qué, me estoy acordando muchísimo de ti, me apetece estar contigo, si estás cerca nos tomamos algo. Como si hubieras conectado con ella. Bueno, curiosamente ella está en Lorca, claro, y le he tenido que decir, no, cerca no estoy en Madrid. Pero vamos, cuando vaya nos veremos. Qué curioso. Estamos teniendo muchas llamadas. Vuelvo a insistir, si habéis vivido alguna experiencia, contárnoslo. 900-137-137. Ricard, ¿se puede curar, sanar hechos traumáticos a través de la hipnosis? De verdad que sí. Siempre que esos hechos traumáticos sean por heridas psíquicas, sean, por ejemplo, por todo tipo de sufrimiento. Si hablamos de otros traumatismos, la hipnosis puede ayudar, pero no en todos los casos. Pero si, por ejemplo, ha sido problemas educativos, problemas de desarrollo, por una influencia paterna negativa, y también, cómo no, pues por ejemplo, por traumas afectivos. Todo eso condiciona nuestra vida y claro que puede sanar, porque de alguna forma deja que la mente vea la realidad. Lo estamos viendo aquí y hoy. Hay otra realidad. Pero la realidad que vemos, esa es la más falsa de todas. Ya, se puede decir entonces, evidentemente lo hemos hablado muchas veces aquí, y lo estaba hablando contigo, la mente tiene una capacidad infinita, y a través de la hipnosis uno puede penetrar en ella y demostrar a las personas que están teniendo esta experiencia que Sí. lo pueden seguir desarrollando, ¿no? Sí, señor. Me dicen que hagamos referencia al maestro Arnaud. Maestro Arnaud, sí. El maestro Arnaud era un hipnotizador, porque desgraciadamente murió, Falleció. que se hizo muy popular por el 1, 2, 3 en aquellos tiempos, hace ahora ya casi 25 años. Era un buen hombre, era un artista, sí, no tengo inconveniente en hacer referencia a él, porque era un hipnotizador, claro que sí. A punto de terminar. ¿Vais a seguir practicando? Os lo digo a nuestros invitados. Sí, por supuesto que sí. ¿Vais a seguir con Ricard, María Jesús? Sí. Sí, porque bueno, yo encuentro beneficio totalmente. Mucha tranquilidad, mucha paz, liberarme también de temores. Ya. ¿Los demás igual? Sí. Exactamente. Y es así de rápido la entrada, cuando ya los tenéis preparados. Es curioso, Sí. siempre me llama mucho la atención. Sí, no preparados, es que han hecho una sesión, Ya. pero que no es lo mismo como la que hicimos en Fría, Puerta Fría, que hicimos aquel día en el Estudio Grande, Ajá. que ahí fue de 0 a 100. Y la próxima vez podría ser mucho más rápido. Así que si hacemos otro con ellos dentro de 15, 20 días, un mes, o en Albacete, o que igual nos vemos en Albacete, que vamos a En estar juntos. Albacete, sí, pues, Sí. pues casi seguro que si hacemos algo con ellos, la velocidad aumentará por 10. ¿Vais a ir a Albacete? Sí. Sí. Pues os tomo Nosotros nota. es que no estamos admitidos en el no ha habido forma de que... Ya hablaremos de Por no ello. encontrar plaza. Así es el problema. Afortunadamente en Albacete todas las plazas están cubiertas. Estamos tratando junto con Rafael Campillo de ampliar a ver si podéis ir. Yo tomo nota de ver si hay posibilidad de que estéis ahí. Gracias María Jesús, gracias José Antonio, gracias Pilar, gracias Luis por haber estado con nosotros. Un placer, espero veros de nuevo. Ricard, gracias. ¿Forma de conectar contigo? Pues fácil, ricardobru.com, web. Tu página web. Y algún día me tendrás que contar esa Buscando desesperadamente al diablo. Esas Claro. otras experiencias, no sé si oscuras, que tú hacías en otro tiempo. Eran oscuras, pero nadie que no se haya enfrentado a la oscuridad, si no te has enfrentado a la oscuridad, no has aprendido. Eso es claro. Y quiero verte en la pirámide algún día, inshallah, ahí dentro haciendo alguna experiencia. Tú y yo, mano a mano. Ojalá podamos compartirlo, sería un placer. Si podemos también. Claro. Gracias, Ricardo. Gracias por la visita. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y llega un segundo tema. Hay un lugar de los más misteriosos que hemos conocido. Está en Venezuela. Nos viene una persona de allí para contarnos una curiosa historia de la montaña sagrada de Sorte. No os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay informaciones también de la nueva salida que tenemos del Espacio en Blanco. Seguramente llegará Juan Ignacio Cuesta con alguna información de su sección y mucho más aquí en este Espacio en Blanco de hoy en Radio Nacional. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Enseguida volvemos.
Hola, soy Sahi Hawass. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Shukran. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. En esta primera cita, mañana, no olvidéis, tenemos un programa especial en el que vamos a hablar de esa extraña historia que es la crisis económica, con personajes de mucha talla, para tratar de entender ese misterio y por qué está ocurriendo. Y sobre todo, quién está detrás de todo ello. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos todavía ese concurso y muchos temas todavía que tratar. En un momento nos vamos hasta Venezuela con nuestra siguiente invitada. Juan Ignacio Cuesta nos llevará también de viaje hacia lugares mágicos aquí en España y otras cuantas cosas más que queremos contaros. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco, no lo olvides. Y saludar mientras cambiamos de escenario a nuestra siguiente invitada, Judith Romero. Buenas noches, Judith. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo nervioso de tenerte cerca. Nos vimos el otro día, acabamos de hacer una entrevista a Raymond Moody, y ¿sabes la sensación de conocer a alguien de mucho tiempo? Bueno, eso se dicen que se le da varios nombres, otros dicen que puede ser un déjà vu, o un recuerdo de una vida pasada. Ya. Bueno, eres abogada, experta en derecho laboral y, bueno, tienes otra serie de cosas por ahí. ¿Eres venezolana? Sí, de nacimiento. ¿Llevas mucho tiempo aquí en España? Aproximadamente como 9 años más o menos. 9 años. ¿Te tratan bien? ¿Te tratamos aquí? Sí, muy bien. De hecho, hubo una vez un famoso pintor en mi pueblo que decía que el hombre nunca olvida dos cosas: el pueblo donde nació y la madre que lo parió. Eso es muy cierto, pero uno aprende a querer la tierra. Aunque los olores y las sensaciones sean extrañas, se aprende a querer. Sí. ¿De qué parte concreta de Venezuela eres? Yo soy de Maracaibo, del estado Zulia, donde son las maracuchas. Maracuchas, ¿donde el petróleo? Eso es correcto. Donde el petróleo. Qué país tan increíble Venezuela, ¿eh? Sí. Déjame que pongamos una introducción. Nos vamos de viaje, invitamos a nuestros oyentes a ir y sobre todo a descubrir unos lugares que a mí más me ha impresionado en el mundo, y esta noche queremos un poco hablar de ello. Viajamos ahora hacia uno de los lugares más misteriosos que nos hemos encontrado en nuestra vida. Es conocido como la montaña mágica, la montaña de los espíritus. Aunque su nombre más común es Sorte. La montaña de Sorte es un sitio religioso espiritista de Venezuela, ubicado en un sector montañoso del estado Yaracuy, en la serranía del interior, muy cerca de Chivacoa. En la serranía se venera a una diosa indígena, culto local venezolano, conocida como María Lionza, y es muy visitado por peregrinos de toda Venezuela. Los creyentes eligen un rincón en el bosque o un recodo en el río para construir un altar desde donde invocarla. Normalmente lo decoran con fotografías, figuras y estatuillas, vasos con ron o aguardiente, cigarrillos en cruz, flores y frutos. María Lionza está considerada en el mundo del espiritismo como la reina de las 40 legiones, formadas por 10.000 espíritus cada una, y es quien preside el altar. Junto a ella se coloca a Huaycay Puro, cacique que luchó contra los conquistadores españoles en el Valle de Caracas y líder de la corte indígena, y junto a él al Negro Felipe.
Así se conforma esta trinidad espiritual que domina la montaña mágica. Una montaña que deseamos conocer en los próximos minutos. Algo que vamos a hacer con nuestra invitada. Antes de hablar de ella, Venezuela es un país que tiene un montón de sitios increíbles, ¿verdad? Sí, tiene sitios muy increíbles y sobre todo desconocidos, muy desconocidos. Por ejemplo, se conoce mucho la montaña de Sorte. ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí, porque por ejemplo, muy pocas personas conocen otra montaña, que es también muy conocida allá, pero que se habla muy poco. Por ejemplo, Agua Blanca, que esa sí está en el estado Portuguesa. También es un sitio de culto, de peregrinación, de María Leonza. ¿Sí? Pero sí. Agua Blanca, no lo conocía yo, fíjate. Sí, está muy cerquita de donde vive mi familia, o sea, el sitio se llama Agua Blanca. Ajá. Y la zona del Amazonas, donde ocurren también cosas. Yo he vivido experiencias allí con chamanes y con los indios piaroas y todos aquellos que hay por ahí increíbles. Y la parte de la Alta Guajira. Sabes que la parte de la Alta Guajira es donde está colindando con Colombia. Está Maracaibo, está Zulia y Colombia. Por donde está Castillete, o sea, la parte de la Guajira. Y allí también es increíble la raza autóctona, los guajiros, sobre todo porque ellos tienen una cultura muy 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 extraña para nosotros. Por ejemplo, tienen un matriarcado, su manera, su cosmología es muy diferente, pero es muy curiosa. Y es muy desconocida. La gente en Venezuela es muy supersticiosa, muy pegada a lo mágico y a todo ese tipo de cosas. Sí. Muchísimo. Lo que pasa es que para entender la montaña de Sorte, para entender la magia, hay que nacer allí, hay que vivirlo, porque es que realmente, acuérdate que estamos hablando de una mezcla autóctona, donde no solamente se mezcla santería, se mezcla espiritismo, también se mezcla la religión católica, el catolicismo, o sea, es una mezcolanza bastante importante. Entonces hay que nacer allí, o sea, es como yo siempre digo, nosotros cuando nos enfermamos, antes de ir al médico, vamos al curandero. ¿Vosotros? Sí. Y no importa el nivel cultural que tengas, o sea, no estamos hablando de las personas de un nivel cultural bajo. No, allí sin importar el nivel cultural, cuando te enfermas, un niño se enferma y lo primero que lo lleves al curandero para que te lo rece a ver si tiene un mal de ojo. De hecho, dicen, yo nunca lo llegué a ver, pero dicen que en la montaña de Sorte, todos los presidentes que tenían Venezuela se las mantenían ahí, sobre todo el extinto Carlos Andrés Pérez era muy fanático de la santería de María Leonza, y dicen que se la mantenía allí en la montaña de Sorte. Y a Chávez también dicen que se ha dado unas vueltas por allí, o por lo menos alguien le trabaja allí cosas, ¿no? Sí, sobre todo de él se dicen muchas cosas. De hecho, el haber cambiado la moneda, dicen que fue una ofrenda que le hizo. ¿Haber cambiado la moneda? Cambiar el billete, el papel billete. Sí. Si tú ves ahora los billetes venezolanos, todos tienen al Negro Felipe, a la Reina María Leonza. Sí. No lo sabías, ¿eh? Antes eran los próceres de la independencia, Simón Bolívar, bueno, casi todos los próceres. San Martín. Sí. No, San Martín es de Cuba. No sé. Me ha salido así. No, estamos hablando de Antonio José de Sucre, bueno, todos los próceres de la independencia. Ahora no, ahora quienes están en el papel moneda es el Negro Felipe, María Leonza. ¿Sí? Qué curioso. ¿Y lo ha cambiado Chávez? Sí, Chávez dice que fue una ofrenda que él le hizo, y a raíz de eso dicen, acuérdate que todos estamos hablando desde la especulación, que le pidieron los santos que tenía que hacer algo que todos los venezolanos tuviéramos en la mano. Entonces por eso él cambió la moneda. De hecho, si tú ves a Chávez, siempre anda con un cuello alto, tapado. Como si llevara collares o algo, se estuviera ocultando algo. Sí, hay fotos de él donde se le descubre un poco y se le ven los collares. De hecho, dicen que la santera de Fidel Castro está viviendo en Miraflores. Miraflores es el barrio donde vive... Miraflores es el Palacio Presidencial. Ya.
Seguiremos hablando seguramente dentro de un momentito. Vamos a Sorte. ¿Dónde está Sorte? Estado Yaracuy. ¿Dónde está eso? ¿Centro, sur de Venezuela? Centro norte. O sea, colinda con los estados Lara, Cojedes, Lara, o sea, es la parte como centro norte, está como un poco cerca, no exactamente, pero para que te ubiques en el mapa, están los estados centro-occidentales, ¿vale? Sí. Y esto está un poquito más como tomando rumbo hacia Colombia, no cerca, pero ya, por allí más o menos. Los que estáis en internet echaron un vistacito de fotografías de esa montaña, ya veréis. Se llega fácilmente, y yo recuerdo que había una carretera, luego tuvimos que andar por un camino, ¿no? Hay un camino de tierra para llegar hasta la montaña, ¿no? Está la zona donde están los altares. Sí, porque claro, tienes que subir la montaña. Tienes que subir la montaña, pero es que desde que tú vas entrando a la montaña, yo no sé si será efecto placebo, sugestión, no lo sé, pero es que tú sientes la magia. O sea, no sé si te envuelve el ambiente, no sé si es tu mente, pero realmente se vive la magia. Ya. ¿Desde cuándo? Bueno, es una montaña, no iba a decir normal, una montaña de selva tropical, no demasiado tupida, ¿no? No es demasiado tupida, pero sí es algo lluviosa. Es algo lluviosa y sobre todo no es solamente una montaña, ¿vale? La más alta es la que donde dicen pues que habita la reina María Leonza o María la Onza. Se le reconoce porque se la inmortalizó en una escultura en los tiempos del dictador Pérez Jiménez, que está en una escultura que está en Caracas, al lado de la Universidad Central. ¿En Caracas? Sí. La escultura, ¿no? Entonces está ella, es una mujer que aunque es un culto indígena, la mujer es de piel blanca, tiene una corona de oro en la cabeza, está montada sobre una danta o tapir y tiene una pelvis humana en las manos, porque es una diosa de fertilidad también. ¿No había una estatua también en el pueblo, en Chivacoa? No, en Chivacoa también. Lo que pasa es que esa es la más conocida, que está en Caracas, que es donde vamos a decir que se le inmortalizó la figura de ella. Pero claro, en Chivacoa, que es exactamente donde está la montaña, también hay una estatua de ella. Recordaba que había una estatua de ella, sí. Hay un río, recuerdo que había un río donde la gente hacía cosas. ¿Y qué pasa en esa montaña, Judith? Bueno, fíjate que estamos en una fecha, no sé si será casualidad, pero no hay casualidad. la fecha donde más se venera ella es el 12 de octubre. Es la fecha de mayor movimiento. De hecho, nosotros decimos allá, para nosotros es el Día de los Brujos. Y en Semana Santa también. Pero, por ejemplo, en la fecha, el 12 de octubre, tú ves desde la mañana la gente en peregrinación, muchos tambores, porque acuérdate que esto es una mezcla de cultura africana. De hecho, hay una corte que se llama la corte africana. Es una mezcla de cultura africana, santería, religión yoruba, hay mucha mezcla. Entonces desde las mañanas empiezan a tocar los tambores. Se utiliza mucho lo que es el tabaco como mecanismo para contactar con los espíritus y para limpiar. Se utilizan muchas esencias, se utiliza muchas frutas, incienso. O sea, es que es raro porque es una mezcla de muchas cosas. O sea, ya no solamente es María Leonza, están las diferentes cortes que componen vamos a decir, su cortejo. Estamos hablando también de una corte celestial, estamos hablando de una corte libertadora. Por ejemplo, en la corte libertadora está Simón Bolívar y todos los próceres de la independencia. Está la corte, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque ahora hay una corte malandra. ¿Malandra? Sí. ¿Malandra qué significa? ¿Gente mala o...? Lo que aquí llaman, déjame buscarle... ¿Delincuentes? Eso. Delincuentes. Sí, ahora hay una corte malandra y se adora también como, no sé, de verdad que eso a mí me llama mucho la atención, pero esta sí es de reciente creación, esta no es vieja. Yeah. Pero, por ejemplo, está la corte
Está la corte médica, donde está el doctor José Gregorio Hernández, el Luis Racetti, o sea, casi todos los médicos importantes que han tenido y que han fallecido y que pertenecen a esa corte. Ya. Y ahí yo digo una trinidad, estaba María Leonza, el cacique Huacaipuro y el negro Felipe. Han reunido un poco los negros esclavos de ahí que vinieron de África, el cacique que era un indígena y María Leonza que sería la representación de los blancos, ¿no? Un poco han hecho esa mixtura. Sí, porque acuérdate que eso es un sincretismo. De hecho, a ella se le representa como la diosa de las aguas, de la fertilidad. Estamos hablando de la misma diosa Gea, de la misma diosa Venus, de la misma Yemayá. O sea, es un poco de muchas cosas. Ajá. Entonces, sí, se ha reunido. Acuérdate que el cacique Huacaipuro fue uno de los que luchó contra los españoles, contra los malucos españoles. Contra los españoles. El negro Felipe también luchó al lado del libertador. Entonces, y por supuesto, en la cúspide está la reina, que solamente debajo, ella acepta estar debajo de la corte celestial, o sea, por encima de ella solamente está la Madre de Jesús, es decir, la Virgen María, y la Santísima Trinidad. Después viene ella, y ella puede pertenecer a varias cortes, ¿vale? Ella, por ejemplo, pertenece a la corte india, pero toda su adoración va en base a cortes menores. Uh-huh. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Judith Romero también hablando de la montaña de Sorte, un sitio fascinante. Recuerdo, como te decía, que había un río. ¿Y la gente qué va a hacer allí, Judith? Porque casi en cada árbol había una especie de altar. Montaban... ¿Es libre puedes llegar allí y hacer lo que quieras? Bueno, relativamente. Hay también jerarquías. Acuérdate que están los mediums, están los bancos. Los bancos son los que controlan, por ejemplo, el medium es el que tiene la capacidad de poder ceder su cuerpo para que un espíritu tome posesión de él. Y los bancos son los que controlan, ¿vale? La bajada de ese espíritu y todo lo que acontece en esa sesión espiritista. Siempre se hace en el agua, porque vamos a decir que ella es la diosa de las aguas. Entonces hay mucha agua, hay mucho, sobre todo, pero son cosas que, bueno, ya es cuestión de gusto. Se utiliza mucho el ron, los cigarros. Eso es algo que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es parte de la cultura. Uh-huh. Y yo recuerdo que íbamos con una medium, no sé si yo de Caracas o estaba allí en Chivacoa, y encontramos a un muchacho muy jovencito que él decía que se sentía poseído por espíritus de los piratas, de los vikingos. Llevaba un machete y se pegaba golpes en el brazo, que se hacía unos cortes increíbles, que sangraba. Y cuando estaba en trance, me refiero, ¿no? Salía del trance y no sentía nada. Y de hecho las heridas, el sangrado paraba después de salir del trance, ¿no? Son poseídos por muchos espíritus la gente que va allí, les cabalga, no sé cómo se llamaba allí. Sí, lo que pasa, Miguel, es que es algo increíble, algo pasa. Esto yo sé que es cuestión de creer o no creer, pero también es cuestión como Santo Tomás, ver para creer, porque algo tiene que pasar. Yo lo he visto con estos lindos ojos que se da de comer los gusanos, lo he visto, por ejemplo, personas en trance caminar sobre el fuego y no quemarse, personas que se autoflagelan, se cortan y es que no sienten, o sea, después de volver del trance, es que no lo sienten, es que yo he visto una persona, tú sabes que el ron que se bebe allá es el cacique, sí, que tiene un alto grado alcohólico. Yo he visto a personas tomárselo así, de un solo golpe. ¿Trago? Sí, y es que cuando vuelven en sí, es meterle la nariz en la boca, y es que no huelen ni siquiera alcohol. Algo tiene que pasar. Ya, es curioso también, porque nosotros vimos mucho sincretismo, como tú dices, ¿no? Cada uno adoraba determinadas cosas, pero también vimos exorcismos, había historias muy duras y muy poderosas ahí. ¿Hacen exorcismos? Sí, se hacen exorcismo porque ahí van muchas personas que se creen poseídas o que están poseídas, y para eso están, vamos a decir que se utiliza. Y fíjate una cosa, el ambiente que se respira, por ejemplo, allí no tienes que pagar.
Allí te hacen una sanación, una curación, y no interviene el dinero como mecanismo de cambio. Sencillamente tú vas allí y tú dices lo que te pasa, y cualquiera te puede hacer una curación, cualquiera te puede sacar un espíritu. Es que tú lo ves, o sea, la montaña está poblada. Si tú en estos momentos vas, que se está acercando ya el 12 de octubre, es que parece que vas a conseguir más gente que ahorita mismo en la Rambla. O sea, sí, muchísima gente, y todos con una fe porque creen en eso. O sea, ellos se llaman el culto marialioncero. ¿La Iglesia acepta ese culto? La Iglesia católica, me refiero. No, al contrario, es muy criticado, porque acuérdate que la Iglesia católica no comulga con todas estas tradiciones, sobre todo, por ejemplo, el espiritismo. Vamos a decir que es la antípoda de lo que pregona o preconiza la religión católica. Entonces, evidentemente que el pueblo venezolano, por constitución, no sé, porque Chávez ha cambiado todas las leyes, pero cuando yo estudiaba Derecho, era católico. La Constitución decía que éramos católicos, y tú le preguntas a cualquiera y el 90% de los venezolanos se dicen católicos, pero creen en esto y son espiritistas practicantes. Ya, incluso gente de muy alto nivel, incluso presidentes, como decías, ¿no? De todo nivel. O sea, lo que pasa es que, claro, hay sectores donde si va una persona importante, tú no te dejan pasar, porque siempre se van con seguridad, con guardaespaldas, pero siempre se oyen los rumores, ¿no? Que en aquella parte de la montaña está fulanito de tal, ¿no? Que llegó un helicóptero y trajo al presidente. O sea, se escucha, pero claro, tú no tienes acceso porque siempre ponen Nos queda poco tiempo. ¿Se hacen pactos, se hace magia negra allí, magias raras en esa montaña? De todo. Sí, también puedes ver personas que se les incorpora un espíritu maligno, un espíritu burlón, de hecho espíritus agresivos que quieren hacer daño. Hay de todo. Ya. ¿Y es peligroso ir ahora a la montaña de Sorte? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente en mi país... Pero peligroso por los malandros, no por los espíritus, ¿no? Sino por los vivos. Lo que pasa, Miguel, es que tienes que estar muy bien preparado para poder ir, porque cualquier persona, acuérdate que ahí hay mucho manejo de energía. Somos energía, ya lo decía Albert Einstein, la materia es energía condensada. Entonces hay mucho manejo de energía, y si tú eres una persona aprensiva y no estás preparada, por eso era que te decía que tienes que mamarlo desde pequeño. O sea, te tienes que criar sabiendo que bueno, que hay que los espíritus, que puedes hablar directamente con ellos, porque si tú llevas, por ejemplo, a un britis, por poner un ejemplo, que nunca ha oído hablar de una sesión espiritista, te aseguro yo que vas a la montaña, sale corriendo, marcando millas. ¿Tú hablas con los espíritus? Yo no, pero mi hermana sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que nosotros venimos de una tradición, porque mi padre era Rosacruz, y también en un periodo de su vida fue espiritista, pero yo no tengo ese don de poder hablar con los espíritus, pero mi hermana sí. Ya, pero tienes otros dones, ¿no? Sí. Sí. Eres un poco bruja. Totalmente, no un poco. Totalmente. Vaya, ¿lo más fuerte que has vivido en Sorte? Lo más fuerte que he vivido en Sorte, ver a personas caminando por el fuego, ver a personas que se en la cara se pinchan y no tener ningún gesto de dolor, ver a hombres hablando con una voz de mujer, pero no fingida, una voz totalmente de mujer, oír cosas que en poco tiempo pasan, tantas cosas que te pudiera contar, que ya es no solamente creer, es ver y creer. Ya. Y eso ocurre todos los días, y no en un sitio determinado de la montaña, sino en todos, en cada pedacito en cada rincón, en cada árbol, en cada roca, ¿verdad? Sí, es que tú vas por el estado de Yaracuy y es muy común ver a las personas en el frente fumando tabaco, o teniendo muchos cintas tricolores, porque es lo que utilizan ellos para protección, porque claro, así como tú puedes bajar un espíritu bueno, también puede venir un espíritu malo, entonces también tienes que tener ese tipo de protección. O sea, es vivir inmerso por y para la magia.
¿Cuándo nos vamos a Sorte, Judith? La tardanza es que arranque el 4, como dice una gaita de... O sea que nos vamos. Ya me gustaría venir contigo por ahí para ver volver a ver de nuevo aquel lugar. La última vez que estuve ya se había vuelto peligrosa. Nosotros llevábamos guardaespaldas y se puso la cosa complicada. Sí, se pone complicada porque lamentablemente, bueno, sabemos lo que está pasando en casi Latinoamérica. No es solamente exclusivo de mi país, pero bueno, yo sé que es una experiencia que no te va a dejar indiferente. ¿Has visto algún lugar que sea tan poderoso como ese? ¿Perdón? ¿Has visto algún lugar que sea tan poderoso como Sorte? Que tenga tanta energía, ¿no? Porque era lo que te decía, se respira en el ambiente, es que la sientes. He estado en sitios de poder, en muchos sitios de poder. De hecho, en el Valle de Gizeh, en la montaña, en la pirámide de Keops, me acosté en uno de los sarcófagos, porque yo soy de las que digo, fui, me acosté, vi, toqué, o sea, no soy una espectadora pasiva. Y realmente también sentí, yo no sé si era también mi mente o lo que yo quería ver o lo que yo quería sentir, pero sí sentí una energía bastante especial, por darle algún nombre. Pero yo pienso que la montaña de Sorte y este sitio que te estoy diciendo, Agua Blanca. Tomo nota de ello y ojalá podamos volver algún día a Sorte. Si queréis conocer hasta que es bruja absoluta y totalmente, ¿cómo se puede conectar contigo? Bueno, porque además te dedicas a cosas de estas, tiene poderes. Tenéis que ver los ojos que tiene, te mira y te deja patidifuso. ¿Dónde se puede conectar contigo? Bueno, cualquiera que quiera tener contacto conmigo en mi Facebook, por Judith, pero Judith con I. No con J, no es Judith la de Holofernes, la Judith bíblica, no. Es Judith, TH al final, Romero. Ese es en mi Facebook, ahí me pueden localizar. Ha sido un placer volver a verte, conocerte, que estuvieras aquí en el programa y que nos hayas contado esas historias de ese lugar tan increíble. Bueno, y como dice el mariachi, volver. Eso espero. Y eres oyente del programa, ¿no? Sí. Eres oyente del programa. Desde hace mucho tiempo. Un placer. Síntoma de que eres inteligente. 3:33, gracias por haber estado con nosotros, Judith. Seguimos adelante, más cosas que contar. Nos vamos dentro de poco a Zaragoza. Atentos porque no hay muchas invitaciones. Y luego viene Juan Ignacio Cuesta con más cosas. Todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. En Zaragoza nos esperan este mes. Dentro de muy poco tiempo estaremos allí realizando un programa cara al público por culpa de este señor con el que nos ponemos en contacto, Carlos Ollés. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? No por culpa tuya, ¿eh? Gracias a ti. Déjame ¿eres presidente o yo no sé cómo se llama esto, del SIPE? Sí. ¿Presidente? Sí. Bueno, sí. Digamos que el título es por necesidad. ¿Por necesidad? Sí. Sí. ¿Y el SIPE qué significa? ¿Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas Española? Y exobiológicas. Y exobiológicas. Sí. Vale, llevas muchos años metido en esto, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo soy aficionado hace muchísimos años y decidimos juntarnos un grupo de amigos y montar una sociedad y legalizarla para poder beneficiarnos de los espacios públicos gratuitos para poder hacer estos eventos de forma gratuita. Ya. Y lleváis haciéndolo 5 años, creo que es el quinto, año este. Este es el 5º año ya que hacemos este congreso, que es simplemente para agradecer a la gente que os dedicáis a estas cosas. Pues un poco vuestro esfuerzo y vuestra dedicación personal y vuestro ánimo para divulgar y investigar estas cosas. Qué bonito, Carlos, que haya gente así como tú. ¿Sabes lo que me ha dicho todo el mundo de ti? Pues no lo sé. O mejor dicho, del Congreso de Zaragoza. No lo sé. Que merece la pena por vosotros ir allí. Yo he tenido mis dudas, ¿no? Andamos con mucha salida, luego nos vamos a Israel, estamos muy liados y me han dicho siempre, merece la pena por Carlos y su gente ir allá. Así que si Dios quiere, ya estaremos. Pues nosotros os lo agradecemos de verdad, de corazón, porque bueno, somos un grupo de gente, pues vamos a llamarlo aficionado a estas cosas y de nuestra forma, desde nuestro punto de vista humilde, pues intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y para nosotros el que venga a Espacio en Blanco es un regalo. El regalo nos lo hacéis vosotros a nosotros, dejándonos estar allí con vosotros. Vamos a dejarnos de echarnos flores, ¿vale? Vale, muy bien. Tú has vivido experiencias de humanoides, de gente extraña, ¿no?
Sí, yo he tenido mis experiencias, por eso estoy en la búsqueda, Miguel. Ya. Vale, eso me lo vas a contar en el programa, ¿te parece? Bueno. Un humanoide que creo que apareció una vez con Marcelino Requejo, además, ¿no? Sí. Vale. Fue una experiencia, además, vivida por los dos, in situ. Ya. Pues si queréis escuchar esta experiencia tendréis que esperar a Zaragoza. Dime quién va a estar en ese quinto congreso, no sé cómo lo llamáis, ¿quinto congreso? Sí. Vamos a llamarlo así, no hay ningún problema. Vale. ¿Qué invitados se van a estar? Mira, Javier Jiménez será el primero que abra las conferencias sobre las 11 de la mañana, ¿vale? Este es un metafísico y nos dará un poco a entender qué es la metafísica para todos, ¿vale? Luego vendrá David Cuevas, dándole un galardón, digamos, a las nuevas promesas. Sí. Y él nos va a hablar de las caras de Belmez, lo nunca dicho 40 años después, ¿de acuerdo? Bien, por la tarde tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, ¿sí?, director de la revista Enigmas, con su exposición La maldición de los exploradores, ¿vale?, que es el título del último libro que ha editado. Sí. Luego haremos una mesa redonda con Javier García Blanco. Como siempre, de aquí quiero agradecer a Javier García Blanco, que todos los años nos ayuda en esta mesa redonda, la modera, en la que intentaremos que también estés tú, para que la gente pueda preguntar a todos los ponentes, incluso a ti, cosas que siempre haya querido preguntar con respecto a lo que son las ponencias, o incluso cosas personales a vosotros. Bien. Luego pasaremos a entregar los galardones, y por la noche, a partir de las 10:30, digamos que iniciaremos la grabación del programa Espacio en Blanco, en la que me imagino que toda la gente estará súper satisfecha de estar allí con nosotros. A partir de las 10:30, desde las 11 de la mañana del día 22 de octubre. Es decir, queda muy poco tiempo. Dime el lugar para que la gente... Espera, ponemos un poquito de música, ya le decimos el lugar para que... Y atentos, porque hay solamente 200 plazas, es gratuito y está petado. Sí. Dime el lugar, Carlos. Vamos a ver. Esto es la calle María Zambrano 56, en el Centro Cívico Río Ebro. Esto está en el Polígono Actur de Zaragoza. Sí, ¿fácil de encontrar? Sí. A mí me están llegando mensajes desde gente de algunos otros lugares de Teruel, de Valencia, de Barcelona, de Huesca, que querían ir a estar con nosotros ese día. 22 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en la calle María Zambrano 56, Polígono Actur, en Zaragoza. Entrada gratuita, ¿verdad? Correcto. Y solamente 200 entraditas. Sí. O sea que hay que pedir reservarlas o algo, o llegar allí. ¿Cómo se hace eso? Sí, me tienen que mandar un mail. ¿Puedo decir el mail? Por favor. Sí, mira, el mail es sipe-a @msn.com. Espera, repite, sipe-a @ msn.com. Y hay una página web, he visto por ahí, ¿no? Tenemos un blog y una página web en marcha. ¿Citamos alguna más para que se informen? Bueno, el Grupo SIPE, con que pongan simplemente Grupo SIPE, saldrán los dos. Perfecto. Pues otro poquito de música y me vas reservando unas cuantas entraditas, ¿vale? Muy bien. Hay un montón de personas que quieren acompañarnos a esa experiencia en Zaragoza, gracias a las buenas obras de Carlos Ollés del SIPE. Carlos, gracias. Buscáis SIPE si tenéis alguna duda y pedir entradas, si no os vais a quedar sin ellas. Hay un montón de gente que quiere compartir con otros esa experiencia y va a ser un placer. Enhorabuena por el trabajo, Carlos. Te daré un abrazo grandote el día que nos veamos allí en Zaragoza. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar con nosotros ese día y también enhorabuena por tus premios y por el programa. Muchas gracias a ti y a los oyentes que lo escucháis. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. ¿Qué nos hace humanos? ¿El poder pensar? ¿El poder sentir pena y dolor? Tal vez. ¿El poder reír? Eso espero. Podemos sufrir y reír. Conocemos un pasado y un presente y en cierto modo un futuro. Tal vez lo que nos hace humanos es que sabemos lo suficiente para creer que sabemos a dónde vamos. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. 3:40, 2:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Hay otro compañero, Juan Ignacio Cuesta, que este año está con nosotros colaborando, que nos lleva de vez en cuando a lugares mágicos. Vamos a acompañarle, ya veréis qué sitio más interesante.
Rincones y misterios. Este es un tiempo en el que nuestro nuevo compañero, Juan Ignacio Cuesta, nos lleva de viaje a lugares, primero hacia el pasado, un viaje hacia el pasado y a lugares que quiere enseñarnos de esta España mágica. Buenas noches, Fray, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Aquí estamos. Alguna gente nos ha escrito, y por los diversos medios que tenemos de comunicación, que qué bien que estuvieras con nosotros, que qué lujo, que querían más, Juan Ignacio, y bueno, aquí estás por lo menos cada 15 días en el programa. Bueno, todos mis viejos oyentes han escrito y han dicho que les ha gustado mucho el que me hayas acogido en tu hogar. En mi seno, en nuestro seno, es tu casa, ya sabes, de siempre te hemos considerado el equipo. ¿Dónde nos vamos hoy? La pretensión de esta sección es viajar por lugares, recuperar la España mágica, lugares de poder, enseñar sitios que mucha gente no conoce. No hablemos demasiado de ellos, que luego se llenan, ya sabes lo que pasa, claro. Pero por lo menos para los buscadores, darles claves. Aquellos lugares que nos enseñaron maestros como Rosa de Luna o García Tenza, sí. Esta vez vamos a ir a uno muy poco conocido y poco publicado, pero interesantísimo. Y además el valor añadido de todo esto es que tú tienes documentos grabados in situ en esos sitios, ¿verdad? Este exactamente no está grabado ahí, sino un poquito cerca. Vamos, este en concreto que vamos a escuchar ahora como introducción, está grabado en lo que entendemos como un ninfeo. Lugares donde los pueblos antiguos creían que vivían las diosas de las aguas, las ninfas y las nereidas. Este en concreto lo he ubicado en donde nace el río Cuervo, ahí cerca, esa cascada. En esa maravillosa cascada cerca de Tragacete, donde me puse con el sonido del agua y con una flauta a intentar evocar a esos espíritus. Lo escuchamos, creo que tenemos el sonido, ¿no? Lo escuchamos. ¿Eres tú tocando la flauta? Efectivamente. El sonido de la cascada del río Cuervo de fondo y tú tocando la... Efectivamente, ya digo que evocando de alguna manera esos espíritus elementales de las aguas que tanto hay en la geografía española, porque de ninfeos vamos a hablar. Vale, pues en tus manos de estamos. ninfeos y de pozos. ¿Sí? Y de pozos, y de un pozo muy curioso que hay precisamente allí. Pues cuéntame. Bueno, si rastreamos un poco la literatura antigua, nos vamos a encontrar con una palabra insólita que ha desaparecido de alguna manera o aparentemente de nuestras vidas. Y yo me la topé en uno de esos fenómenos de casualidad o serendipia que esos tanto nos traen hoy día a los amantes de los misterios. Fíjate, Luis Quiñones de Benavente, un escritor que escribió entre 1589 y 1651, en un entremés nos cuenta el siguiente poema, fíjate. En la Torre de Babel, junto a Medina del Campo, a una danza hermosa y rica en el pozo Airón echaron. Nunca más salió a ver la luz y, lastimados del caso, pretendieron cierto día sacarla 5 soldados. Aquí nos encontramos con una palabra curiosa, una palabra que parece que ha desaparecido de nuestro diccionario, pero que no, está ahí, que es Airón, una deidad. Pero antes de enfrentarnos con esta deidad, tengo que contar que cuando yo tomé el primer contacto con ella fue precisamente en un pueblo conquense, yendo a buscar otra cosa a otro lugar absolutamente maravilloso, que recuerda precisamente los desiertos de Jordania y de otros sitios, como por ejemplo he oído últimamente hablar mucho de Petra, a raíz de una serie de reportajes y de actualidades que siempre tienen que ver con aquello. Pues hay lugares parecidos en España también, por ejemplo en Villar del Humo, en la provincia de Cuenca, que es un lugar... Villar del Humo, un lugar de quizá algún día tendríamos que hablar de él. Pero hoy vamos a hablar de uno que está un poquito antes. Es una ciudad que está encima del río Gritos. Es una ciudad que ganó Tiberio Semponio Graco en el siglo II a.C. a un pueblo que se llamaba los lobetanos, que andaban por la zona. Lobetanos, olcades, bueno, había de todo. Y una vez, digamos que expulsados de allí los autóctonos, crearon una de las ciudades romanas más importantes de la época, que es la ciudad que llamaron Valeria.
Valeria es una ciudad hermosísima, de la que hoy día pues no queda nada más que un pequeño pueblo, un pequeño villorrio que con su iglesia, con sus elementos actuales, pero donde gracias a las excavaciones de gente muy metida en estos temas de la arqueología, han podido sacar las ruinas o las piedras de lo que quedan, teniendo en cuenta que la mayor parte del material se reutilizó en los pueblos de la zona, de una zona que realmente fue una de las ciudades romanas más importantes y prodigiosas de la provincia de Cuenca, donde encontramos nada menos que 3 conocidas, aunque hay bastantes más restos. Estamos hablando, Juan Ignacio, de Cuenca, provincia de Cuenca. Provincia de Cuenca, donde encontramos 3 ciudades romanas, nada menos. Encontramos una magnífica, que es Segóbriga, que casi es como visitar como Mérida, en pequeño. Ajá. Ercávica, que está un poquito más remota, y Valeria, que está mucho más remota, pero que ha sido rescatada gracias al empeño de un señor que se llamaba Francisco Suárez Martínez, un arqueólogo de zona, que decidió sacar lo que había allí. Y entre los elementos de esa ciudad hay algo magnífico, que es lo que ha dado lugar a que empezáramos con esa música hecha con una flauta sobre las aguas de un lugar donde brotan precisamente esos espíritus que creían los pueblos antiguos que habitaban en lagunas y en fuentes. Un ninfeo. Posiblemente uno de los más grandes ninfeos conservados. Ninfeus, de ninfas. Ninfeo, efectivamente. Yeah. Un templo a las ninfas, un templo a las nereidas, un templo a las aguas. Este particularmente importante, con sus cristopórticos, sus exedras, son lugares donde el agua debía fluir de una manera absolutamente extraordinaria por todos aquellos canales verdaderamente magníficos que estaban en su tiempo recubiertos de mármoles y de estatuas. O sea, una verdadera joya que evidentemente pues se ha ido perdiendo lógicamente, y donde no quedan nada más que unas pocas piedras, pero que permiten ver perfectamente, como sucede en todas las ruinas de la antigüedad, la nobleza de aquellos pueblos y cómo tenían esa vida espiritual muy pegada a la naturaleza y muy apegada a la creencia de que precisamente allí habitaban pues una serie de espíritus que eran los que manejaban los ciclos de la vida, sobre todo el ciclo del agua, en este caso concreto, con las ninfas y las nereidas. Decir que la música que suena también es una creación tuya, ¿no? Sí, efectivamente, se trata de himnos, una creación hecha con mi compañero José Ruiz, con el que trabajamos este tipo de materiales sonoros inspirados precisamente por estos lugares. Ya. Llevamos años trabajando en esto, sí. ¿Tú te lo haces todo? Sí, lo hacemos todo porque fundamentalmente esto es insólito, o sea, no se ha hecho nunca. Solamente algunos como el americano Paul Horn y algunos así se han ido in situ a los lugares a recrear este tipo de música. Bueno, pues nosotros lo hacemos en España, quizá yo creo que por primera vez, no lo sé, a lo mejor ha habido alguien antes, pero creo que es una experiencia nueva, sí. Y aquí lo estamos recogiendo en el espacio en blanco. ¿Qué encontramos en esos lugares? Cuéntame. Bueno, pues... Esta música que suena así es tuya. Esta música que suena aquí atrás es tuya. Efectivamente. Sí. Pues en Valeria no solamente vamos a encontrar los restos de esta extraordinaria ciudad romana y digamos las edificaciones que se han creado con las piedras de aquella ciudad, como por ejemplo un castillo, una ermita y cosas así, sino que nos vamos a encontrar una iglesia que la llaman la iglesia de la Sei, porque era sede episcopal cuando todo esto pertenecía a Toledo. Y en esa iglesia nos vamos a encontrar algo muy curioso, que es lo que venía referido en el poema ese que hemos leído de Luis Quiñones Benavente, que es una referencia al pozo Airón o Lairón. Siempre te preguntas, ¿y esto? ¿Lairón? ¿Airón qué significa exactamente? Bueno, pues una vez investigado, y hay algunos estudios que nos han llevado por este camino, nos hemos encontrado con una deidad prerromana, una deidad prácticamente olvidada, que tenía que ver con los pozos, con las fuentes y con el mundo subterráneo. Una deidad que, como Caronte, permitía entrar pero no salir al mundo de las profundidades, y que seguramente que es precursora del Caronte, como lo es, por ejemplo, de otras deidades como el Charon, por ejemplo, de los etruscos. Es una deidad que está detrás de, pues no podemos imaginar, de Cronos y de incluso Poseidón y otras deidades, pero que es la nuestra, es la autóctona, es Airón. Airón, que es aquel dios de esas profundidades donde si entraba algo nunca salía. Y de hecho el diccionario de la Real Academia ha conservado la palabra Airón,
¿Sí? Ha conservado la palabra Airón porque en su primera acepción dice pozo o sima de gran profundidad, y en la segunda, lugar donde si algo se pierde, desaparece sin que haya esperanza de recobrarlo. De tal manera que un pozo Airón sería aquel lugar donde lo que entra no puede salir de ninguna manera. Y tiene que ver de alguna manera con la observación empírica de los sumideros. Los sumideros, que en definitiva son agujeros que parece que el agua que entra ahí no va a ninguna parte, efectivamente va a unos complejos subterráneos. Pero en aquellos tiempos que no había fluoresceína, pues era difícil seguir el trazado y pensaban que Airón se tragaba todo ese agua y todo lo que entraba allí. Y estos pozos, pues en la Edad Media, por ejemplo, eran muy famosos entre las brujas, como por ejemplo en Barahona, que iban a celebrar allí sus aquelarres. La primera referencia que tenemos al pozo Airón la tenemos en una estela encontrada en la localidad de Uclés, donde existe también un pozo Airón, y que hace referencia precisamente a Airón o a Aironi como una deidad propia de Ucelense, de la zona de Uclés. Pero también lo vamos a encontrar en la Almarcha, en los arribes del Duero. Están detectados en España con la referencia a Airón o Lairón o parecido, cerca de 60 lugares en toda nuestra geografía, de los que te he juntado aquí un mapa para que puedas ver la amplia distribución de esta deidad tan antigua. Una deidad tan antigua que, fíjate, gracias a pueblos como los sefardíes, viajaron lejos, muy lejos, hasta lugares y tal como, por ejemplo, en Salónica, donde los sefardíes se llevaron una leyenda que nos habla del pozo Airón y que ahora nos va a dar pie para cantar algo sobre el pozo Airón utilizando estas viejas consejas. Es curioso, Juan Ignacio, cómo se está perdiendo estas historias, estos detalles de la historia, ¿no? Hace falta gente como tú, estudiosos como tú, para que esos dioses sigan en el recuerdo de la gente, ¿no? Y no se pierda entre la gente joven. En este caso en concreto, el investigador que me puso sobre la pista se llama Miguel Salas Parrilla y es un profesor de instituto que se ha recorrido todos los textos habidos y por haber para averiguar qué había detrás del pozo Airón. Por cierto, Airón, un dios que no deja salir de sus reinos lo que entra. Si le damos la vuelta y nos metemos, por ejemplo, en un comportamiento cabalístico de la palabra, nos damos cuenta de que si le damos la vuelta, Airón es Noria al revés. Noria. La que saca el agua de la tierra. Qué curioso. Qué curioso. ¿Se puede visitar ese sitio? ¿Podemos ver ese pozo? Perfectamente, tanto ahí como en la Almarcha, como en los arribes del Duero, por ejemplo, que donde existe también un pozo Airón, en muchísimos sitios, Barahona, muchísimos sitios. Ponemos un poquito de música, nos preparamos para escuchar esa... Ha traído la guitarra y todo, no sé qué es lo que va a hacer el Fray esta noche. No como me gustaría más, debemos hacerlo, hacer viajes de estos algún día, pasear por ahí y conocer esos lugares. En ello andamos, como te he de contar, ello andamos. Pues, ¿quitamos la música? Bien. Manuel Manrique de Lara, que era becario de Ramón Menéndez Pidal, en 1911 en Salónica, encuentra un poema traído por los sefardíes españoles en el que se canta el pozo Airón. Es uno de los muchos. Yo he traído uno cortito y lo vamos a hacer al modo pues de los trovadores castellanos que tanto han hecho estas cosas. Con guitarra y con la voz, ahí vamos. Ya se van los 7 hermanos, ya se van para Aragón. Los calores eran fuertes, agua no les topó. Por el medio del camino toparon un pozo Airón. Echaron paresinones y al más chico les cayó. Ya lo atan con una cuerda, ya lo echan al pozo Airón. Por el medio de aquel pozo la cuerda se le rompió. El agua se le hizo sangre, las piedras son culebras y alacranes que le comían el corazón. Asperados, mis hermanos, quiero decir una razón. Si vos pregunta a mi madre, le diréis atrás quedó. Si vos pregunta a mi padre, le diréis al pozo Airón. Si vos pregunta a mi mujer, le diréis viuda quedó. Si vos preguntan los mis hijos, le diréis huérfanos son. Rincones y misterios.
viaje que haremos de vez en cuando con Juan Ignacio Cuesta, descubriéndonos y recuperando esos detalles de la historia. Gracias. Te espero la próxima semana. Buscaremos ese... Qué curioso lo de la noria, dándole la vuelta. Qué curioso significado. Sí, esto me puso sobre la pista un amigo, Mario Morcillo Moreno, un personaje muy interesante que observa mucho estas cosas. Es curioso, cuando uno eso abre los ojos, la cantidad que puede ver, de cosas que puede ver. Te espero para un siguiente viaje cuando tú quieras, ¿vale? De acuerdo. Página web para que se informen. Se me olvidaba siempre eso. Si queréis conectar con nuestro viajero, Juan Ignacio Cuesta. Toda la información sobre estas cosas está en frayjuanignacio.es. frayjuanignacio.es. Ha sido un placer, te veo prontito, ¿vale? El mío. Gracias.